Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate con Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Ay, no te escuchamos, Jeremías, pero mientras le doy la bienvenida al maestro Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de Defensa Nacional y CEO de Stratop Risk Consulting. Gracias por estar con nosotros, maestro Edgar. Tampoco lo escuchamos. A ver, Jeremías, háblame, Jeremías. Los dos están sin podernos escuchar y tampoco nosotros nos escuchamos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema. Chiapas, incendiado nuevamente, como en 1994, usted lo recuerda, cuando todavía estaba como presidente Carlos Salinas de Gortari. Otra vez Chiapas en la palestra nacional. Regresamos en 2 minutos. Por continuar con nosotros, tras la violencia acontecida en los últimos días en frontera Comalapa, en el sur de Chiapas, surge corrido que narra la triste realidad en la que algunas comunidades se han convertido prácticamente en pueblos fantasma, debido al enfrentamiento entre los cárteles, como lo hemos venido ya comentando. El grupo, conformado de 5 jóvenes que se hacen llamar Gerardo Díaz y su jerarquía, narran el sentir de los habitantes de la comunidad de Tierra Caliente de frontera Comalapa. Organismos defensores de derechos humanos estiman que alrededor ya de 3,000 personas han tenido que abandonar sus tierras por estos enfrentamientos que se han registrado desde apenas el 22 de mayo. Los ejidos Nueva Independencia, Tierra Caliente, Lajerío, Barrio El Corralito, Absalón Castellano, Santo Domingo, Benito Juárez, Costa Rica, Mazapa, Candelaria, por mencionar solo algunos, se han convertido en localidades fantasma. Al momento, las autoridades federales no se han pronunciado con respecto a la violencia que prevalece en esta zona fronteriza de Chiapas, pero ¿qué más quiere la autoridad? Que acaban de matar a 7 indígenas tzotziles acribillados por bandas del crimen organizado y apenas van a poner su postura. En mi pueblito todos estamos sufriendo, ya no es tranquilo, ahora es muy peligroso. Muchas familias están dejando sus casas por la presencia de carteles poderosos. Y es que es eso, es la presencia de cárteles poderosos. Se habla de una batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por el control de Chiapas, porque por ahí entran muchas armas, muchos migrantes y puede entrar mucha droga. Así que, qué situación tan complicada, pero bueno, aquí estamos pensando en las corcholatas, en cuándo va a ser el proceso para elegirlas. Pues total, el 2024 ya casi está a la vuelta del día, y mientras que el país siga con estas situaciones. Chiapas, alrededor de 1,000 víctimas de desplazamiento forzado se registran a causa de la violencia generada por estas bandas de criminales. Han algunos retornado a sus hogares en el municipio de frontera Comalapa. El regreso se dio luego de que 1,500 elementos federales y estatales tomaron el control del municipio. Los desplazados exigieron al gobierno mexicano mayor seguridad. Organizaciones defensoras de derechos humanos en Chiapas reportan que del 2022 a la fecha ha habido un desplazamiento forzoso de al menos 8,000 personas a consecuencia de la violencia. Es que son comunidades pequeñas y pues los narcos dicen, pues mira, por aquí, ¿saben qué? Váyanse antes de que ocurra cualquier tragedia. Y son 8,000 personas, pero 8,000 familias que dejan sus tierras. Escuchemos. La base de operaciones mixtas está haciendo presencia en la cabecera municipal y en las comunidades de ese importante municipio del estado de Chiapas. Mi agradecimiento al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a las policías de los 3 niveles, a Protección Civil, a Derechos Humanos. No, para el discurso político pues están re buenos. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí esos 1,500 elementos?
¿Cuál es la estrategia para evitar que las bandas del crimen organizado estén asolando todos estos territorios allá en Chiapas? La migración y el desplazamiento son una asignatura pendiente que tiene el gobierno mexicano debido a las constantes violaciones a los derechos humanos y violencia de las que son objeto los migrantes y los desplazados. Así lo señala José Monroy Sorribas, analista político en Contrastes, aquí en Mega Noticias. Representa un problema de salud, un problema de finanzas público, un problema de socialización en donde no sabemos por dónde agarrar el tema. Y cuando volteamos hacia la frontera del sur, vemos que a veces, lamentablemente, somos los mexicanos con los que vienen de allá atrás más crueles, más duros y más inhumanos que lo que hacen los norteamericanos y los canadienses con nosotros. Así, Comunidades Seguras de Veracruz. Y gracias por estar con nosotros. Ahora sí nos escuchamos y nos vemos. Edgar Vivanco, especialista en seguridad nacional por el Colegio de la Defensa Nacional y CEO de Straptop Risk Consulting. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Saludos, Roberto. Jeremías, vamos entonces a este asunto de las bandas del crimen organizado. Verdaderamente son de muy buen ojo. ¿Por qué lo voy a decir? Porque apenas hay una crisis humanitaria por migrantes y ven el negocio. Y de ahí inmediatamente empiezan a desarrollar nuevos territorios y nuevos caminos, porque Chiapas estaba como que tranquila, ¿no, Jeremías? ¿Por qué está encendiéndose nuevamente? Bueno, lo que sucede, Alberto, es que la delincuencia va avanzando. En algunos estados todavía no llegaba, como Chiapas o Yucatán, pero las condiciones que tiene Chiapas son favorables para el trasiego de drogas, el tráfico de personas y de armas. Debemos de tener presente algo. A través de las Fuerzas Armadas, Marina y Ejército, hay puertos como los de Michoacán que han estado con mayor vigilancia, incluso el puerto de Veracruz, el puerto de Altamira y las fronteras, desde luego, con Estados Unidos. Pero la frontera de Chiapas siempre ha tenido la característica que todo puede pasar por Chiapas. Es la frontera más porosa que hay, puede ingresar cualquier tipo de producto ilegal y desde luego el tráfico de personas. Por lo tanto, al haber reforzado la seguridad en otros lugares del país, los grupos delincuenciales voltean a ver Chiapas como una alternativa. Los enfrentamientos que se están presentando tienen un antecedente desde la época de la Madrid, cuando empezaron a través del gobernador Manuel Velasco, a través posteriormente de personajes como Camacho Solís. En este caso empezaban a armar a grupos paramilitares en Chiapas, de ahí surge lo del EZLN, surgen otros grupos paramilitares, pero ellos al final tienen otros objetivos. Y bueno, hoy llega la delincuencia organizada a querer tomar el control de varios municipios y de manera general del territorio de Chiapas, y esto lo que está provocando es un enfrentamiento. Si queremos tener una similitud, recordemos lo que pasó en el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando los grupos de autodefensas en Michoacán, donde los veíamos en camionetas armados, enfrentándose a la delincuencia organizadas con el doctor Mireles. Bueno, en el caso de Chiapas están muy bien organizados, son los que están en la selva y están defendiendo sus territorios. Desde luego, los hermanos indígenas, la ciudadanía de manera general que no está armada, pues son las principales víctimas, porque ellos son los que están siendo desplazados por los grupos delincuenciales, por los enfrentamientos, y hoy conocemos de estas víctimas que prácticamente pues van a quedar sin una justicia, porque va a pasar este fenómeno y al final los enfrentamientos van a continuar entre quienes sí tienen las armas y la población queda indefensa. Porque, maestro Edgar Vivanco, todo indica
según los primeros reportes de que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa se están disputando el sur de Chiapas y todos los caminos que puedan permitir el trasiego de migrantes, de personas, el trasiego de armas, de drogas y todo lo que sea negocio para el crimen organizado. ¿Será por ahí? Es correcto, y no solamente se están peleando Chiapas, ahorita Chiapas es el que se está robando el reflector, pero realmente el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa se están peleando toda la República. Aquí quiero robustecer un poco la respuesta del maestro Jeremías diciendo que la delincuencia ha encontrado que el tráfico de personas es mucho más redituable que el tráfico de drogas en algunos momentos, y la presencia de la delincuencia en Chiapas, en el sur del país, no es nueva. Lleva casi el mismo tiempo que llevamos el conflicto de inseguridad en el país, y si revisamos noticias, tabloides, vamos a encontrar que a inicios de este año estaban anunciándose grupos de autodefensa Sí. o grupos armados vecinales en Chiapas. Sí, adelante, Edgar. A ver, entonces aquí, Jeremías, estábamos revisando algunas informaciones que hemos dado aquí en Mega Noticias. Julio del 2021, Tuxtla Gutiérrez, un restaurancito de carne muy bueno, donde fue emboscado Ramón Gilberto Rivera, hijo del tío Gil, operador del cártel de Sinaloa, fue emboscado por miembros del cártel Jalisco, hace 2 años. Entonces, está muy caliente la disputa de esos territorios. Y lo malo, Jeremías, es de que así es como controlan los territorios. Entre narcos no hay abrazos ni balazos, no hay de ponerse de acuerdo. La ley del más fuerte es el que impera. ¿Así es? Bueno, así es, tan es así que hemos estado viendo estos vehículos hechizos que llevan con un blindaje artesanal, donde se están enfrentando sin importar que haya ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con estas actividades, pero al final son las víctimas colaterales. Entre ellos se van a continuar enfrentando y tienen un elemento fundamental, que es la pobreza, porque muchos de los integrantes de estos grupos pues vienen de familias disfuncionales, vienen de situaciones económicas adversas, vienen de haber estado en las cárceles. Y entonces, aunque las fuerzas federales detengan a 10 o 20 o pierdan la vida a algunos de sus integrantes, siguen llegando más elementos a reforzar estos grupos que se están enfrentando para tener el control. Y lo hemos visto también en otras partes del país, cuando logran tener el control, al paso de los 2, 3, 4 meses, se revuelven a rearmar los grupos que han sido derrotados y nuevamente se recrudecen los enfrentamientos. Esto va a prevalecer porque, bien lo señalaba el maestro Edgar, la trata de personas es el principal negocio a nivel mundial de la delincuencia organizada. El segundo negocio es el tráfico de armas y el tercer negocio a nivel mundial son el tráfico de drogas. Pero Chiapas además tiene otro antecedente. En el gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto, recordemos que hubo una alerta por Estados Unidos por el ingreso de terroristas que venían de la zona de Irán y que iban a entrar por el territorio de Chiapas, y hubo un alertamiento por parte de las autoridades de Estados Unidos que tuvieron que intervenir elementos de la CIA, del FBI, de la DEA con el gobierno mexicano para tratar de contrarrestar esta situación. Es decir, la frontera sur, por eso también la ha peleado mucho Estados Unidos, porque se pone en riesgo los intereses de ese país. Y recordemos que, como lo señalaba, es una frontera donde cualquiera podría introducir cualquier tipo de objeto al país. Maestro Edgar Vivanco, ¿por qué es tan vulnerable Chiapas siendo un punto estratégico para nuestro país? Bueno, la razón es histórica. Chiapas ha sido abandonado por muchas administraciones federales, se ha dejado de lado el desarrollo estructural de capacidades del Estado, policías, y esta negligencia pues es un saco de piedras que se ha ido arrastrando, ¿no? Entonces, cuando tenemos cárteles que, como bien señalas, la lógica, el ideal es económico,
y en ese sentido se vale todo, al momento de enfrentarse con una debilidad institucional local, entendiendo local como los municipios y el Estado mismo, pues sucede lo que sucede. Ahora, yo quiero recalcar que Chiapas es un lugar muy llamativo por el antecedente del zapatismo, antecedente de guerrillas, que tiene una alta población indígena, pero esta situación de los desplazados no es nueva en México. Lo que sucede es que hemos sido muy poco precisos o incluso omisos en señalar dónde lo tenemos. Tamaulipas, San Fernando, pueblo fantasma, pueblo que hace poco empezó a llenarse de gente de nuevo. Michoacán, toda la región conocida como Tierra Caliente, tiene desplazados. Zacatecas igual ha tenido procesos de desplazados. Claro. Esto no es nuevo, esto solamente es un señalamiento y una llamada de atención más enfática de que el problema que tenemos de frente ya no solo es de seguridad pública. Exacto. Jeremías, porque apenas este fin de semana, una masacre allá en Chenaló, que es territorio de influencia zapatista. O sea, 7 indígenas tzotziles asesinados, acribillados a balazos, los persiguieron como si fueran, no lo sé, y eso no sensibiliza a las autoridades. Hay que ocurra algo mayor a la pérdida de 7 personas, la pérdida de vida de 7 personas. Bueno, desafortunadamente este es un fenómeno que se está presentando en todo el territorio. Tan es así que este fin de semana pasado fue nuevamente el más violento, más de 220 homicidios en todo el país, desde luego los 7 de Chiapas, pero las autoridades escuchaban las declaraciones del encargado de la Guardia Nacional en Chiapas, pues su labor es tratar de dar certeza, de tratar de dar un mensaje de estabilidad, un mensaje donde el Estado tiene el control del territorio, pero en las imágenes vemos lo contrario. Debemos de tener en cuenta por parte de la delincuencia organizada, de los grupos que se están enfrentando, que ellos operan a través del miedo. Entonces lo que están buscando es en este momento intimidar a la población con estos homicidios, provocando que dejen sus lugares de origen, claro, para empezar a tener el control del territorio. De esta manera se aseguran que las personas que quieren, no estén armadas, sean vulnerables, claro, estén sometidas, incluso les sirvan como halcones, que les sirvan como mano de obra barata para sus actividades delincuenciales, pero sin lugar a dudas su parte estratégica es el miedo. La imposición del miedo les sirve para el control de los territorios. Así han operado en todo el país y seguirán operando. Por eso es importante poner atención en todos los lugares del territorio. Sí. Hoy tocó a Chiapas, pero mañana podría tocarle a Yucatán. Pero el problema ha sido la indiferencia generalizada, y así cuando inició todo esta problemática en la zona de Tamaulipas, posteriormente en Tijuana, en Baja California, pues decir, lo veíamos muy lejano. Incluso recuerdo a los habitantes de la Ciudad de México que decían que ellos no les iba a llegar y que les llegó, y entonces tarde que temprano esto empieza a ocurrir en todo el territorio nacional. Y los operativos que hacen las autoridades federales pues son temporales, llegan a una parte del país, controlan el territorio 1, 2, 3 meses, se van y bueno, regresan nuevamente los grupos a tratar de recuperar esos espacios. Sí, porque es que así operan, o sea, ese es el modus operandi, con la violencia es como avanzan. Para ellos los abrazos, no balazos entre bandas criminales no existen. Allá es el terror y los balazos y la muerte. Vamos a hacer una pequeña pausa, Jeremías, maestro Edgar Vivanco, regresamos en 2 minutos con este tema. Gracias, Jeremías, gracias, maestro Edgar. Ya nos comentabas, maestro Edgar Vivanco, que esto de los desaparecidos se está viendo ahorita en Chiapas, pero está presente en Zacatecas, en Durango, en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, porque las bandas del crimen organizado identifican rutas y pues tristeza para los que estén en esa parte de su camino. Pero, ¿qué hacer ante eso, maestro Edgar?
¿De plano el Estado de Derecho está tan vulnerable en nuestro país? ¿No funciona? ¿Cada quien sálvese como pueda? Mira, la verdad es que la disyuntiva en la que estamos todos mexicanos es complicada. ¿Por qué digo esto? Porque, número uno, tenemos policías locales que han mostrado ser ineficientes e ineficaces para combatir la delincuencia organizada. Dos, porque el despliegue federal en territorio nacional funciona, y perdonen la analogía, como una sábana que no cabe bien en el marco en el que está. Si le pones más de un lado, le quitas a otro, ¿no? Eso es lamentablemente es lo que sucede en términos de la seguridad. Y la otra cosa es, lamentablemente, y lo precisabas tú muy bien, Alberto, cuando la federación aparece y pacifica un lugar, cuando puede pacificarlo, porque Michoacán ha sido un gran reto como Tamaulipas para ellos, se están unos cuantos meses hasta que sucede el siguiente gran evento y se tienen que retirar de ahí, y el problema es que las instituciones que deberían tomar el relevo, que son las policías locales, son ineficaces. En esos 4 meses no lograron nada, Claro. no lograron cimentarse, y entonces quedan vacíos de poder. Sí, porque ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Sí, adelante. Adelante, Edgar. Apostarle a planes de largo aliento, no a humo, no a cosas que se escuchan bien políticamente, y procurar ser precisos al momento de escuchar estrategias, en ser críticos, porque comprar más camionetas, comprarles nuevos uniformes, cambiarles el nombre de policía a guardia, y hablo de las guardias civiles, guardias locales, guardias ciudadanas, no cambia el sentido de la esencia, cambia la percepción, juegan con la percepción, pero no le están dando sustancia a la solución. Exacto, Jeremías, porque ya son muchos años y es lo mismo, y las bandas del crimen organizado, lejos de disminuir su poderío, lo van en aumento. ¿No habrá ahí algún tipo de colusión o algo que impida que se les ataque verdaderamente? Bueno, lo que pasa es que gran parte de la responsabilidad tiene que ver con los presidentes municipales y los gobernadores, que desde la época de Vicente Fox hicieron el compromiso de construir las policías municipales y estatales, de fortalecerlas, cosa que no ha ocurrido en estos últimos 23 años, porque muchos alcaldes se han escudado con que los temas de esta naturaleza le corresponden a la federación, y han optado por utilizar los recursos públicos en materia de seguridad para otras actividades, muchas de ellas electoreras. Y otro problema muy grave que no ha permitido que haya una solución de fondo es que se sigue haciendo política electoral con la seguridad. Vemos que cada sexenio, tanto gobernadores como la presidencia, utilizan el tema de la seguridad como una bandera política, y esto lo que está provocando es que no haya una estrategia de mediano y largo plazo, porque debemos de estar conscientes que el tema de la violencia en México ya tiene una base social, y recomponer esto implica trabajar en el tejido social, trabajar en las mejores condiciones para la sociedad, hacer un programa auténtico de rescate de adolescentes y jóvenes para evitar que sigan siendo los más vulnerables, claro, y los de mayor, de alguna manera, inclusión a las actividades delictivas, porque en relación con lo que comentaba hace un momento, pierden la vida o detienen algunos elementos de la delincuencia organizada y bueno, encuentran base social que siguen fortaleciendo a estos grupos. En cambio, por parte de las policías municipales, este país tiene poco más de 2,000 municipios y hay más de 900 municipios, unos de ellos los más pobres, que no tienen un solo policía. La pregunta es, ¿dónde está el recurso que se les ha dado a los gobernadores en estos últimos 23 años? Y la otra pregunta sería, ¿quiénes están con responsabilidad penal por el mal manejo de estos recursos a lo largo de estos últimos 23 años? Y vemos que podrán ir a la cárcel por otras actividades, pero por el desvío de los recursos públicos en materia de seguridad no hay nadie que esté detenido, y esto lo que está provocando es que nuevamente
se responsabilice a los policías municipales y estatales cuando muchos de ellos no cuentan ni con el armamento, ni con los chalecos antibalas, ni con las patrullas, no tienen elementos para enfrentar a la delincuencia organizada y por ello tienen que participar las Fuerzas Armadas porque ellos tienen mejor armamento y aún así la delincuencia sigue teniendo un armamento con mayor capacidad porque ellos cuentan con recursos ilimitados y esto le permite que de manera permanente estén entrando al país importaciones de armamento que vienen muchas veces de Estados Unidos, pero también ya está llegando de la zona de Medio Oriente, de lugares donde ha habido guerra, compran esos armamentos y llegan al país. Claro. No, es que ya la estrategia de poner al ejército a enfrentar a las bandas del crimen organizado no está dando resultado. Y además, tocaste un punto interesante, Jeremías, que quiero preguntarle a Edgar Vivanco. Antes, hace 10 años, 15 años, el reclutamiento forzoso de las bandas del crimen organizado. Necesitaban enfermeros, doctores, ingenieros, jóvenes, sicarios, y entonces los reclutaban de manera forzosa. Ahora estamos llegando ya al asunto en el que muchos de nuestros jóvenes quieren ser narcos, Edgar Vivanco. Sí, lamentablemente se ha estado dando un enaltecimiento a esta que le llaman la cultura del narco, donde se exaltan valores que tienen más que ver con la economía y la realización personal en función de un estatus social que de una contribución a la sociedad y un desarrollo holístico del individuo, perdón. Sí. En este mismo sentido, debemos ser muy cuidadosos también al consumir cosas que hacen apologías de la delincuencia, ya sean canciones, series, películas, y en ese mismo sentido debemos procurar apostarle a, como mencionaba Jeremías, apostarle a la juventud. Digo, en este sentido, lejos de filias y fobias, las ideas del presidente Andrés Manuel han sido muy buenas porque están poniendo el punto sobre la I de que la juventud es el punto que hay que enfocar. Lamentablemente el enfoque ha sido muy malo porque el prospecto que les ofrece es de volverse técnicos, de hacer trabajitos, en vez de una carrera de largo aliento, y en ese sentido, cuando ponen a considerar cosas, pues suena más atractivo 5 años de lujos y exceso que 50 años de trabajo constante. Sí, exactamente. Que no se ve gran avance, Jeremías Zúñiga, en esta situación, maestro Edgar Vivanco. Se ve complicado el panorama para nuestros jóvenes, para la probable erradicación del poderío que tienen las bandas del crimen organizado, las poderosas, como le llaman, y en fin, es una situación que hay que remediar, a ver si para el 2024 con el nuevo, a ver si hay mejores ideas y mejor aplicación de estas. Gracias, Jeremías Zúñiga Mezano. Gracias, maestro Edgar Vivanco, por haber estado con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Saludos, Edgar. Saludos y hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucha más información aquí en Mega Noticias. Ya lo sabe, en 2 minutos.